Pues vamos a arrancar para que no nos coma el tiempo y poder tener al final unas pocas de una sesión de preguntas y dudas, que seguro habrá, o comentarios que quieran comentar. Eh, pues para los que no me conocen, algunos que ya conozco, estuve revisando todos los participantes que se habían inscrito hasta el día de ayer y muchos conocidos, claro, ¿no? Muchos amigos, muchos clientes, y muchos colaboradores también. Le doy los buenos días a todos, la bienvenida. Como sabemos, pues ahora estamos comenzando una nueva era a partir de mañana en temas de tratado comercial eh, con Estados Unidos y Canadá, un bloque comercial de Norteamérica, de los más importantes y no el más importante a nivel global. Y con termina la era después de 25 años y 6 meses que estuvimos trabajando con un NAFTA, con el TELCAN, en sus siglas en español, desde 1994 que firmamos, desde que nos unimos al GATT y que tuvimos un tratado de libre comercio, el primero que tuvimos con Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que viene a cambiar? ¿Cómo estaremos trabajando en esta parte? Eso es lo que vamos a platicar. Obviamente, cambios importantes que se hacen del TEMEC del NAFTA hacia el TEMEC en temas de reglas de origen y, como todos saben, la nueva solicitud de verificación o certificación de origen que viene a cambiar el tema del certificado de origen que teníamos, ¿no? Hay temas importantes ahí que también vamos a destacar en temas de cuestiones laborales que se están midiendo y entre otras condiciones en reglas y especificaciones de origen en el capítulo 4 del tema. Hay unas... Ay, no avanza. Aquí está. Nomás unas pequeñas indicaciones para arrancar la sesión. Tendremos al final, como les comento, una sesión de preguntas. Me acompaña el licenciado Fernando Galindo, que es el jefe del área legal jurídica de Jofroy y quien estará fungiendo como moderador de todas sus preguntas a través del chat. Y pues, estaremos filtrando las que se repitan para tratar de dar respuesta a todos al final del webinar, ¿no? Voy a tratar de ser rápido, específico en muchos puntos, no ser muy técnico. Les voy a pedir que todos mantengan sus micrófonos apagados y que todo sea a través de preguntas del chat y ahí las vamos a estar respondiendo las que se puedan hacer en el momento y principalmente todas por mi parte hasta el final para no cortar con la explicación. Otro tema interesante, que ahorita que se sigan inscribiendo todos o registrando, pues también voy a compartirles y ahorita tú me ayudas, Fernando, por favor, quisiera compartir esta parte, si no alcanza a leer el link que está aquí, si lo podemos compartir ahí en el chat, Fernando, por favor, para que lo tengan todos, los que ya están y los que vayan a registrarse ahorita en un ratito más, con la idea de que aquí, en este link, están todos los textos finales que se determinaron en el TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Todavía, al día de ayer, México, el Senado mexicano, estaba trabajando en una sesión extraordinaria para sacar las reglas que deben de estarse publicando. No sé si, Fernando, si el día de hoy, porque ayer ya estuve viendo que se aprobaron en el Senado las reglas para el artículo 2.5 del tema de origen y que viene a pegar el tema a las manufactureras. Todavía el día de ayer en la tarde, en la noche, estuvieron trabajando en sesión extraordinaria en el Senado para sacar las reglas que nos van a regir
en algunos de los puntos de origen. No vamos a hablar de hecho, vamos a hablar de lo que ya se tiene aquí planteado en los textos que se establecieron en las negociaciones. Y posteriormente, pues si más adelante tenemos algo de las reglas, igual se los compartimos. Lo que viene interesante aquí, un poquito de antecedentes. Aquí sí cuando entren van a verificar en esta parte del Trato Nacional de Acceso a Mercados, es todo el tema de las fracciones arancelarias que ya están negociadas y desgrabadas. A diferencia... gracias Fernando. Sí, entonces el día de hoy se publicaron las reglas. Todavía no las tengo, no las he leído. No las teníamos todavía a día de ayer, pero pues más adelante igual podemos compartírselas o igual hacer otro curso específico para lo que viene ahí en temas de reglas con México. Les platicaba que a diferencia de lo del NAFTA, ya el TEMEC obviamente nace con una gran cantidad de fracciones arancelarias desgravadas, casi en su totalidad. Hay temas ahí todavía de azúcar, de las fracciones del azúcar. Hay un tema en el tema con Canadá con los lácteos, quesos, chocolates, que tienen todavía algún gravamen, ¿no? O arancel. Pero prácticamente con Estados Unidos y México, el total de las fracciones está desgravado. Seguimos admitiendo aquí gente. Vienen otros temas interesantes que voy también a tocar. No los voy a tocar todos, es demasiado. Pero uno de los puntos importantes es el capítulo 3 en agricultura. Obviamente hablaremos el capítulo 4, reglas de origen, el 5, procedimientos de origen, que aquí es donde están las reglas de la nueva solicitud para certificación de origen, que era el certificado NAFTA que conocíamos. Y viene una parte de mercancías textiles y el vestido, que son del tema del capítulo 4 de reglas de origen. Se manejó aparte lo de textiles, porque viene una parte interesante ahí de cómo se va a determinar ahora el origen de las mercancías textiles en un porcentaje sobre el peso o el gramaje de los telares. Y vamos a hablar un poquito sobre el artículo 31 de un tema nuevo que es solución de controversias. Esto existía con el NAFTA, pero estaba basado con la OMC. Entonces prácticamente no aplicaba temas de controversias aquí, sino eran a nivel mundial. Aquí se crea dentro del TEMEC ya un capítulo para solución de controversias, que estas controversias se determinarán y se negociarán o se presentarán dentro del Tratado de Libre Comercio de nuestros países. Estos son temas específicos para el comercio, para el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Anteriormente se manejaban en el OMC con el GATT y se presentaban las controversias ahí, pero pues se tocaban a niveles globales. Ahora específicamente va a haber temas únicos para lo que es el TEMEC. Hay un punto interesante también que platicaré, que es el tema laboral, el artículo 23. Vienen importantes temas de cuestiones laborales, temas de sindicalismo, sindicatos, la unión, el tema de los trabajos forzosos. Ahí más adelante ahorita haré mención. Quisiera pues regresarme aquí. Oye, no me puedo regresar. Ok. Rápidamente, antecedentes. Todos nos cuestionamos qué va a cambiar con el TEMEC. Prácticamente lo más importante son las reglas de origen. Lo que... Uy, me regresé. Perdón. Por estar aceptando gente. Las reglas de origen de las industrias que se negociaron importantes y que nos afecta o está ligado al comercio entre México, de México con Canadá y de México con Estados Unidos. Obviamente es un gran tema fue el automotriz, ya que el presidente Trump estaba muy enfocado en acrecentar su tema automotriz
el tema de las armadoras en Estados Unidos, buscando de cierta manera incrementar pues todos pues, no salarios, sino prácticamente los empleos perdidos por la salida de muchas de las armadoras a otros países con el tema de ahorrarse con mano de obra. Ahora, prácticamente para el tema automotriz se incrementa fuertemente la determinación de origen. Cuando manejábamos un 62.7%, 62.5%, 62.7% de las mercancías deberían de ser originarias, se incrementa al 75% de las mercancías que deben ser originarias para considerarse como regla de origen o determinación de origen con un tema de vehículos automotriz armados en una de las partes. O sea, el 75% de los componentes del vehículo debe ser originario de una de las partes del tema. Lo importante aquí, por eso también hago referencia al tema 2 de laboral, es que 25% de ese 75% son sueldos y salarios. O sea, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que estaba haciendo, lo que negoció Estados Unidos? Que prácticamente recuperar esa mano de obra y está imponiendo que las armadoras estén pagando como mínimo a sus obreros $16 la hora, que es lo que se establece en Estados Unidos. Entonces, pues México tendrá que o ajustarse a eso, los empresarios en México, que sean parte automotriz, o ajustarse a eso, o buscar otras alternativas que hay. Por ejemplo, creo que nos beneficiará mucho a que la mano de obra mexicana se especialice, que la mano de obra mexicana se tecnifique y podamos nosotros empezar a crear más innovación y más tecnología, porque a diferencia de los técnicos y los ingenieros en México, que le vas a poder pagar esos $16, en Estados Unidos, Canadá, cuestan entre $30 a $40 la hora. Está muy por encima de lo que se establece como mínimo. Entonces, creo seguramente un tema importante para la automotriz es empezar a buscar más tecnología, más innovación en sus plantas que están fuera de Estados Unidos. Es lo que está haciendo algunas de ellas. Ya Ford aquí en Hermosillo, para los que estamos en esta región, pues está buscando parte del layout de su planta, manejar ya vehículos eléctricos. Están buscando armar vehículos eléctricos y no los de gasolina. Eso posiblemente se lo llevan a armar a una parte en Estados Unidos, los vehículos más grandes. Entonces, esa es una de las controversias. El otro es el sector agropecuario, que se negoció mucho de las partes. Realmente fuimos muy beneficiados aquí, pero entrará también un tema laboral de controversias sobre el trabajo infantil y el abuso de jornadas laborales largas y obligatorias. Y el tema de textiles, que obviamente se hizo un capítulo adicional para determinar las reglas de origen de los textiles. Otro punto importante que voy a recalcar, que son de los cambios interesantes que vemos, es, como les comenté en el preámbulo, es donde se crean mecanismos para las soluciones de controversia, paneles de defensa, comités de origen. Estos paneles o estos mecanismos de soluciones pues van a determinar únicamente cuestiones legales que se vean dentro del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. Entonces, para no dar más preámbulo al antecedente, entramos en temas de revisar la primera parte, que son los capítulos cuarto para las reglas de origen. Aquí, a diferencia de lo del NAFTA, determinaciones de origen son muy similares, iguales, pero van encaminados a ciertos productos que se negociaron. Por ejemplo, la mercancía es originaria si esta es totalmente obtenida o producida enteramente en el territorio de una o más partes, tal como se define en el artículo 4.3, mercancías totalmente obtenidas. Esto ya lo manejábamos, a diferencia que ahora, si estamos importando para el tema agropecuario, para frutas, vegetales, si estamos importando semilla que venga de terceros países,
podemos estar importando semilla de Israel, que es muy común, que antes pagaba arancel, que se van a seguir determinando, pero ya el producto que sea, que es crecido, cultivado, cosechado en una de las partes del TEMEC, ese producto se considerará originario. Podemos traer semilla de Israel, semilla de otros países, por ejemplo, larva para camarón. Somos exportadores de mucha larva de camarón de Taiwán en su momento, de otros países, para crecer aquí en las acuícolas, cuando se vino el boom acuícola. Esa larva que se importa de un tercer país no parte, y si ese producto, ese camarón se cultiva, se crece en parques acuícolas en una de las partes, ese producto final, que es un camarón, ya será determinado como obtenido producción claramente de territorio y será originario del tema. Por lo que será determinante que no estará grabado ningún arancel para su comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Para la parte, la B, son las producidas enteramente en territorio de una de las más partes, ese es ya más tema de manufactura, que son producidos utilizando materiales no originarios, siempre que la mercancía cumpla con todos los requisitos aplicables del anexo 4B, que es son las reglas de origen específicas por producto. Por las manufacturas, aquí, como les platicaba en el tema automotriz, que se hace un incremento de los porcentajes, y en el tema de textiles, que lo veremos ahí abajo en los capítulos 63 y en el artículo 6, que ya se determina para reglas de origen específicas del producto, porcentajes de los productos no arancelados que complementan el producto final. La C, mercancía producida enteramente en un territorio de una de las más partes, exclusivamente de materiales originarios, o el D, salvo para una mercancía comprendida en los capítulos 61 al 63 del sistema armonizado. Los capítulos 61 y 63, como saben, son los capítulos del textil, del prendas de vestir, pero también se determinan los del capítulo 50 al 60. O sea, aquí viene todo lo que es parte de textil. Mercancías producidas enteramente en el territorio de las partes. Ahorita le voy a hacer un pequeño preámbulo en el tema del capítulo 6, que es lo que determina en temas de textiles. Uno o más de los materiales no originarios clasificados como partes, conforme el sistema armonizado, utilizando la producción de mercancía que no satisfacen los requisitos establecidos del 4B. Tienen que ser determinados en las reglas de origen específicas por cada producto. Todo esto en conformidad a la regla 2A de las reglas generales de interpretación del sistema armonizado. ¿Qué es el sistema armonizado? Para muchos que no están organizados, pues ¿qué es? Es la nomenclatura de las fracciones arancelarias que tenemos. Existe una nomenclatura a nivel internacional, que son a 6 dígitos, que es lo que se va a determinar ahorita con el nuevo solicitud de verificación de certificación de origen. Y ya cada país determina si se va. Por ejemplo, en México utilizamos 8 dígitos. En Estados Unidos se va a 10 dígitos. Ya cada país determina de su nomenclatura internacional qué tan específico se ve. El tema de valor de contenido regional de la mercancía, determinado de conformidad con el artículo 4.5, que es el valor contenido regional, el famoso BCR. Este viene en tema de que no debe ser inferior al 60% bajo el método de valor de transacción, pero o no sea inferior al 50% bajo el método de costo neto. Aquí voy a hacer un pequeño preámbulo en el tema del capítulo 6, que son mercancías textiles y prendas de vestir. El artículo 2 y segundo y tercero determinan que una mercancía textil o prenda de vestir clasificada en los capítulos 50-60 y 61-63 del sistema armonizado, que contenga materiales no originarios que no cumplan con el requisito aplicable de cambio de clasificación arancelaria especificado en el anexo 4B, como lo determina aquí,
de las reglas específicas de origen, se considera, no obstante, como una mercancía originaria. Sí, o cuando, siempre sí, estas mercancías no excedan del 10%, o esos materiales no excedan del 10% del peso total de la mercancía. Estamos hablando en el tema del 50 al 60, si vamos hablando de hilos, estamos hablando de rollo de tela, las no partes, o lo que no sea originario, no puede pesar más de 10%. ¿Cómo se va a determinar esto? No lo sabemos, porque apenas están determinando las reglas de origen en el día de ayer por parte del Senado, que se publicaron el día de hoy. Tenemos que determinar ahí qué es lo que dice el artículo 2.5 de las reglas de origen, para ver cómo se va a hacer el cálculo de eso. En lo que se puede llevar a la gente que ya está relacionado con el tema textil, ellos saben que cada rollo, que cada tela viene con un gramaje, y se determina, depende de los hilares. No conozco, no somos especialistas en tema de clasificación de textiles, pero creo que en algo así va a llegar. También, algo que determinan aquí, que del peso total de esa mercancía, también se tiene que determinar un contenido de elastoméricos. Este contenido de elastoméricos no podrá exceder del 7% del peso de las prendas. Esto es para las prendas de vestir, capítulos 61, 63. Entonces, sí viene un poquito complicado el tema de textiles en sus reglas de origen, y pues vamos a tener que determinar qué es lo que se determinó ayer en el Senado para conocer un poquito sobre esas reglas, cómo afectarían o cómo funcionarían para el tema de México específicamente. Ahora, tema importante, capítulo 5, lo que son los procedimientos de origen. Aquí es donde vamos a platicar un poquito del cambio más importante. Pues no cambio importante porque pues, son prácticamente de la eliminación del certificado de origen, conocido como todos como el certificado NAFTA. Eso ya a partir de mañana no tiene ningún efecto. Entonces, si ahorita están ustedes aplicando tratos preferenciales con algunas mercancías que contraigan que vengan con un certificado de NAFTA, pues van a tener que cerrar todas sus operaciones el día de hoy, porque hasta el día de hoy tiene vigencia. A partir de mañana, ya la vigencia del certificado de NAFTA no es válida. Entra ya la nueva solicitud de trato arancelario preferencial, que se indica aquí en el artículo 5.2. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Esta nueva solicitud, a diferencia de lo que se maneja en el NAFTA, pues no es un formato específico ya establecido, sino simplemente te marca qué son los requisitos mínimos a cumplir. Un punto importante es que esta solicitud no te indica o no te dice, como le decía en el NAFTA, el origen, que tú determines origen de la mercancía. Simplemente por quien está certificando, es quien especifica que esa certificación ya debe de cumplir. Entonces, quien firma, quien certifica, aquí cambiaría, a diferencia del NAFTA que los tenía que firmar o generar un productor o un exportador, aquí se vienen tres partes. Como dice, cada parte dispondrá que un importador podrá hacer una solicitud de trato arancelario preferencial basada en una certificación de origen llenada por el exportador, por el productor o por el importador. O sea, hasta el importador va a poder llenar un certificado y presentarlo. A efecto de certificar que una mercancía que se exporte del territorio de una parte, del territorio de otra parte, califica como una mercancía originaria. Tendríamos que asegurarnos que funciona como una mercancía originaria. Aquí un pequeño paréntesis para México, que México no entrará en la implementación del primer párrafo como importador. O sea, México, para poder firmar estos certificados como importador, tendrán que pasar 3 años y 6 meses para que entre en vigor en el TEMEC. O sea, ahorita, pues como quien dice, seguimos igual como estábamos con el NAFTA, nomás que ahora sin un formato NAFTA. Vamos a tener que solicitar, para aplicar un trato arancelario preferencial, solicitar un certificado, ya sea al productor o a nuestro proveedor, que viene siendo el exportador, ¿no?
La parte 2 dice, una parte no rechazará una solicitud. Esta es una parte importante porque ya te determina, no rechazó una solicitud de trato arancelario preferencial por la única razón de que la factura fue emitida en un país no parte. ¿Por qué dice esto? Porque ya la solicitud de verificación de trato arancelario preferencial se puede determinar en la misma factura. En la misma factura tú puedes determinar productor, fulano tal, exportador, en caso de que conozcas quién es el exportador, si el productor está certificando, fracción arancelaria, descripción de las mercancías, como les comentaba, el origen ya no es una parte esencial, se pueden definir o no. Igual puede venir que en las reglas para México se determine que sí se tenga que poner un origen. Pero en esta parte del punto 2, siempre y cuando la factura sea originaria del TME. Una mercancía, si una factura nos está facturando una empresa europea o una empresa de Asia, no se puede determinar en esa misma factura la solicitud de trato arancelario preferencial. Se tendrá que determinar en un documento anexo. Pero lo que sí se puede es en las facturas que forman parte del TME. Otra parte es que cada parte dispondrá que la certificación de origen para una mercancía importada a su territorio podrá ser llenada en español, inglés o francés. Eso ya lo teníamos. Eso ya venía determinado. Ahora lo que pasa es que la autoridad aduanera podrá solicitar una traducción de tal, y aquí la tema importante es que ya se determina que no necesitas tener el documento original. Puede ser una copia, puede ser esto hasta la firma, no necesita ser autógrafa. La firma puede ser digital. Otro del capítulo 5 importante, el artículo 5.5 y el artículo 5.7, son excepciones de los certificados de origen. Esto ya lo teníamos igual, cambia un poquito en el tema de cómo se determina. Mercancías que no excedan de los $1,000 Estados Unidos o su cantidad equivalente de moneda de la parte del tratado, ya sea Canadá o México, pues no se requerirá un certificado, una solicitud de trato preferencial, aplicará como exenta. Esto es lo que conocemos nosotros vulgarmente como el tema de la pequeña importación o lo que pasamos como mercancía de pasajero. Y siempre que llegan a la línea frontera y declaran, nunca se les ha cobrado un arancel por mercancías que no excedan los $1,000 y que pueden declarar ahí como parte de su equipaje. Siempre se les cobra un porcentaje que es el IVA, que es el 10% aquí en México. Errores y discrepancias, igual. Podemos aplicar un error en uno de los solicitudes de verificación de solicitud de trato preferencial. Los errores mínimos, bueno, la autoridad otorgará 5 días adicionales para poder presentar a la administración aduanera una copia corregida de la certificación de origen. Prácticamente antes se rechazaban muchos los certificados porque estaban mal llenados, porque había un orden de cómo se debería llenar el certificado. Ahora no existe una regla como tal hasta ahorita de la especificación para verificación de trato arancelario preferencial, más sin embargo, si hay un error en el documento o se omitió uno de los puntos, se tendrá que solicitar a la autoridad y te van a dar 5 días para que lo puedas presentar. Procedimientos del tema de origen, no quiero pasar mucho el tiempo. Me voy a ir más rápido aquí porque son devoluciones solicitudes de trato arancelario preferencial. Esto ya también aplicaba cuando podíamos tener regulaciones de certificados en cambios de rectificación, que no se presentaba un certificado y posterior tú tenías hasta un año para poder aplicar un trato preferencial y poder recuperar el tema de los impuestos que se habían pagado por anticipación. Aquí voy a hacer un pequeño resumen de los principales cambios. Esto lo presentó el Karen a toda la comunidad de agentes aduanales a nivel confederación. Y el principal cambio, como comentábamos, es el formato de certificación de origen. En el NAFTA, pues estaba establecido por las partes, o sea, había un certificado en forma, había un
como un formato o instrucciones de llenado, y para el TMEC, pues ya no existe. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tiene que cumplir la nueva solicitud de solicitud de trato preferencial? Pues es que tiene que contar con un exportador, un productor, un importador, la descripción de las mercancías, clasificación arancelaria a 6 dígitos según la nomenclatura internacional del sistema armonizado, un criterio de origen, que los vimos en el capítulo 4, ya sea valor de contenido regional, que sea enteramente producido en una de las partes, que sea crecido o nacido o elaborado en una de las partes. O sea, esos son criterios de origen que va a determinar quién certifica la solicitud. El periodo global, que es lo que es la fecha, son de los requisitos importantes. La fecha ya puede ir por un embarque determinado en un periodo o hasta máximo 12 meses, como igual estaba para el NAFTA, cuando son mercancías idénticas. Firma autorizada y fecha de quien firma la certificación de la solicitud, y lo que cambia aquí, lo que agregan es una leyenda de certificación. Más adelante voy a presentar un ejemplo que elaboramos para que lo puedan tener. Requisitos de la certificación de origen, pues eso ya siempre han aplicado. Hicieron unos cambios que los comentamos en el capítulo 4 y 5, pero aplican, obviamente, para poder determinar trato preferencial. Aquí es lo que cambiaba del NAFTA, que anteriormente era el productor exportador quien podía generar el certificado. Ahora ya se agrega el tema del importador, pero para México esta certificación será a más tardar 3 años y 6 meses posteriores a la entrada en vigor del tratado. O sea, todavía en México no podemos, como importadores, no podemos firmar un certificado de origen como importador. Si somos exportadores, si somos productores, claro, sí, como ya se venía diciendo. Pues el idioma del certificado de origen, igual, aplica en los 3 idiomas que tenemos en el bloque comercial de América del Norte. Excepciones de la certificación de origen, esto lo platiqué. Aquí lo que se modifica un poquito de los términos es que para la mercancía para la cual la parte a tu territorio la mercancía es importada, excepto el requisito de una certificación de origen. Esa es la leyenda que le agregaron. No se requiere un certificado o una solicitud para las partes. La vigencia, obviamente también igual lo que se comentó, en un periodo que no exceda los 12 meses, pero se puede determinar para el TMEC operaciones que se pueden especificar por el día, ¿no? Por la semana, por un mes o por un embarque en específico, determinando ahí la factura comercial, el número de factura, el número de mercancía, hasta el número de origen y todo eso. Causales para negar el trato arancelario preferencial, pues obviamente que no califique, que se determine que la mercancía no califica para trato arancelario preferencial, y eso ya lo determinará el certificador, o el productor, o el exportador, o el importador. Anteriormente esto era resultado de los procedimientos de verificación de origen que se determinaban. Ahora esto lo tendrá que hacer pues los quienes estamos firmando la solicitud, pero nos tendremos que asegurar que tenemos los documentos, que cumplimos con la documentación en caso de que una de las partes nos solicite una verificación para determinar cómo determinamos ese trato arancelario preferencial. Es lo que indica aquí, resultado de procedimientos de verificación de origen. Y obviamente, ¿cómo se negaría? Pues que no se cumplan con los requisitos del capítulo 5, procedimientos de origen, que es el que estamos viendo, y que no se tenga una solicitud de preferencia. La evolución para los aranceles pagados en exceso, aplicación de un posterior de certificado de origen, o sea que podemos aplicar posterior a la operación, pero tenemos a más tardar un año después de la fecha de importación o un periodo mayor si esta está establecido en el ordenamiento jurídico de la parte importadora. Eso se determinará en las reglas que se determinaron ayer y se publicaron hoy en el diario oficial. Pero de entrada tenemos un año para poder aplicar una devolución de aranceles pagados. Si nos aseguramos de que la mercancía era originaria, ¿no? En base a las reglas del capítulo 4 y 5.
Esto no se fija. Este es el tema, este es el formato de la solicitud de trato arancelario preferencial que les comentaba. Los requisitos mínimos a cumplir según la solicitud de certificación de origen del TEMEC, anexo 5A. Esto es como lo vamos a conocer de ahora en adelante. Es una solicitud, es un formato libre, es un extracto libre, lo pueden poner en la misma factura, su mismo productor, el mismo exportador, en la misma factura que están comercializando. Se puede poner, claro, obviamente, si las facturas del tratado, y los requisitos mínimos son certificador, nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono. Productor, nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono, asimismo del exportador. Si aquí, si ya se tiene los datos de un productor, pues no es necesario determinar los datos del exportador, porque muchas veces el productor es el que va a estar generando las solicitudes de trato preferencial o certificados de origen, y no es necesario los datos del exportador, porque ya el productor va a certificar que esa mercancía es originaria en base a las reglas. El importador igual, registrar información de conocerse, si ya se tiene firma, si ya se tiene llenado esta parte, es lo esencial, el certificado del productor. Obviamente la descripción de las mercancías y su clasificación es el área a 6 dígitos del sistema armonizado. Aquí podemos explayar todo lo que podemos decir. Anteriormente pues se determinaba uno porque luego venían varias partes. Ahorita se va a tener que poner la descripción completa, se puede determinar por cada operación o se puede determinar para mercancías idénticas, una sola descripción que tenga una validez por 12 meses. Criterios de origen, según el artículo 4.2 de mercancías originarias, donde los veíamos, las que son totalmente producidas, las generalmente crecidas, desarrolladas, las que tienen contenido valor regional, valor de transacción. Ese es el criterio de origen. Esto lo tiene que determinar el productor, el certificador o el exportador que esté firmando esta solicitud. Y el periodo global, pues puede ser pues, por un periodo específico de una fecha o puede, pues ya son para mercancías idénticas, hasta 12 meses de validez va a tener la solicitud del anexo 5A. Obviamente, la firma autorizada y fecha, indicar quién firma, si es el productor, el exportador o el importador. Aquí se tiene que especificar quién es el que está firmando esta solicitud. Y esto es un tema muy importante. Estas certificaciones es la que se agregaron. Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y que la información contenida en este documento es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en caso de ser requerido o poner a disposición durante una visita de verificación la documentación necesaria que soporte esta certificación. O sea, quien certifica y quien firma tiene que tener la documentación necesaria para, en el caso de una verificación, la tiene que determinar hasta por 5 años, es donde te pueden determinar como una revisión fiscal. Entonces, tendríamos que cumplir, si estamos firmando un certificado, vamos a tener que asegurarnos con documentación de que esa mercancía cumple con una especificación o certificación de origen. Este es el punto muy importante, es el punto importante y este es el formato, pues, no establecido, que se puede manejar. Como un ejemplo, se los podemos compartir. Y a manera de cerrar y no llevar más tiempo, a ver si podemos tener un tiempo de algunas preguntas y respuestas. A lo que voy como conclusión en el tema de laboral que les platicaba, que viene muy enfocado, se trabajó ahí, se decía que iban a venir unos inspectores y la seguridad nacional. No existe tal. Serán agregados comerciales que vengan a revisar cuando exista un panel de controversias para poder determinar una solución, pero lo que sí viene en el artículo 23 de laboral y el artículo 23.3 es la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho y la negociación colectiva. O sea, es el derecho de armar sindicatos y
la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso obligatorio. Es el artículo 23.6, y aquí donde las partes reconocen el objetivo de eliminar las formas de trabajo forzoso obligatorio, incluido el trabajo infantil, que aquí es donde creo que podemos tener un detalles en el tema agropecuario, que fue muy beneficioso para México la negociación, porque se eliminaron todas las barreras. Sin embargo, pues el tema laboral, pues pueden venir algunas controversias, algunas demandas en tema de trabajo infantil en los campos. Obviamente, si el campo, el agrícola, es el dueño y su sobrino, lo que están trabajando ahí, de cierta manera se puede defender. El tema es la explotación en campos agrícolas de producción fuerte. En el Bajío ya se han detectado algunas, y es por ello que el Estados Unidos, pues, está tratando de bloquear. También creo que vamos a determinar en estos paneles de controversias el tema de lo del atún. Hemos estado tratando de entrar a Estados Unidos desde hace mucho con el tema de nuestro atún enlatado, pero pues la determinación de que matamos delfines cuando pescamos, pues, y ahí viene Estados Unidos, te pone en sus productores que son libres de delfines, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas controversias se van a determinar en estos paneles, que será muy beneficioso pues, para todas las partes, ¿no? Aquí donde lo tenemos que preparar muy técnicamente con despachos de abogados, fiscalistas, para el tema de defender pues, los recursos que tenemos, y el tema de la solución de controversias. Por mi parte es todo. Quisiera dejar una apertura ahí. Fernando, no sé si tengas algunas preguntas ahí. Y pues les dejo aquí mi información, contacto, teléfonos y mi correo electrónico, y pues obviamente ojalá puedan consultar el link que les compartimos ahí vienen todos los textos publicados en ya finales del TEMEC. Viene muy importante. Listo. Creo que ya tengo aquí. Una pregunta. ¿Se puede usar diferentes fracciones del área para el vigor del año en mercancías exactas? ¿El sistema se va a armonizar la no entendió bien, no entiendo bien la pregunta. No sé si se refieren a los brincos o a los cambios arancelarios. Sí hay cambios arancelarios, por eso es importante determinar el origen de las mercancías. En el tema de textiles viene muy importante ese tema del cambio arancelario. Si la mercancía va a cumplir con lo determinado en las reglas, obviamente va a dar un cambio arancelario y de entrada va a poder cumplir con una regulación de origen. No sé si a eso se referían. Y de entrada, pues la mercancía va a ser originaria del tratado. Si se viene una empresa a invertir a México, a producir productos aquí, y va ya con la producción, con ese brinco, podrá ser originario del TEMEC. No sé si esa era la pregunta. ¿La firma autorizada debe ser por algún cargo de la empresa en específico? No, pues no lo señala el tratado. Como les comentábamos, no han salido las reglas. Bueno, se publicaron el día de hoy. No hemos tenido oportunidad de leerlas, pero con gusto te puedo resolver. Si me mandas un correo, con esta pregunta, te la puedo resolver durante el día o mañana por la mañana. No las he leído. Pues prácticamente es lo que viene. Lo más importante, obviamente, son las reglas de origen, la determinación de los valores, el contenido neto de las mercancías. En el tema de textiles, esa parte de los demás. Ok. A nivel de pedimento, ¿existirá una modificación en la forma de declarar? Posiblemente hay un punto
el artículo 2.5 de las reglas de origen para el tema de manufacturas. Ahí se habla de algunas de las reglas que sí van a determinar cómo se manejarán a nivel pedimento, pero eso está definido en las reglas que se publicaron el día de hoy. Con gusto podemos compartir, también preguntan aquí si hay una página donde podamos revisar todos los tratados y acuerdos comerciales con los que está México y los beneficios que se tienen a la importación. Sí, claro que sí. Sí existen en la misma página de Secretaría de Economía, allá existen, están publicados todos los tratados comerciales. De hecho, esta liga que les compartí viene directo de la Secretaría de Economía, donde están los textos finales de TMEC, viene todo, está completamente todo lo discutido, artículo por artículo, y obviamente todas las fracciones determinadas y desgravadas al 100%, y las que no están, que lo comenté en un inicio, para el tema del TMEC, América del Norte, azúcar y lácteos con Canadá, en Estados Unidos, son las que siguen determinando un pequeño avance. Pero todo lo demás está desgrabado. Y una página, bueno, el mismo link que les compartimos aquí al inicio, si quieren me regreso. No sé si lo compartiste, Fernando, ahí en el chat. Aquí está. Si alcanzan a ver, este link, no sé si Fernando lo compartió en el chat, este link, aquí están todos los textos finales de todo esto que está aquí. Todo el tema de agricultura, todo el tema de reglas de origen, o todo el tema del procedimiento de origen, de la certificación de la solicitud, de lo que vimos, de los cambios, están aquí. Aquí pueden acceder. Y si acceden en el capítulo 2, aquí van a ver todas las fracciones arancelarias que están desgravadas en Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, esta información está muy importante en el tema laboral también. Y viene todo el nuevo capítulo 31 de soluciones de controversias. Aquí está muy completa la información. Igual, hay un link en donde podrán participar y pueden entrar en la Secretaría de Economía si quieren ver otros tratados, ¿no? Como la LADI, el Transpacífico con Asia, pues el Tratado de Libre Comercio con Chile, con Centroamérica, Guatemala, Nicaragua. Tenemos varios. El Telecue con la Unión Europea. De hecho, el Telecue con la Unión Europea ya venía. Desde hace tiempo ya no se utiliza el famoso certificado de origen EUR1. Ya no es, muchas de las empresas europeas ya están certificadas y en la misma factura determinan ellos y especifican la determinación de origen de mercancías. Entonces, a eso es como estamos evolucionando ahorita con el TMEC. En la factura o en el mismo packing list, con que se presente eso, ya no es necesario presentar un certificado o un formato de certificado de origen. Eso ya se aplica en el Telecuen, en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nos quedan 5 minutos. Sí, ya le contesté. Buenos días. Nosotros trabajamos mucho con terceros, es decir, nuestro exportador no es el productor. ¿Qué documentos necesitamos solicitar como sustento del origen del producto? Bueno, de entrada te tienes que asegurar qué tipo de producto es, ¿no? Conocer al productor, qué materias primas utiliza. Obviamente, si es un productor agrícola, pues ya no tienes que preocuparte porque de entrada, aunque esté importando semilla de otros países, por nomás el hecho de producirlo, crecerlo enteramente aquí, ya es originario. Si son productos manufacturados, hay que determinar qué tipos de productos y de qué países son para ver qué componente y es el valor de contenido regional. ¿Qué valor tiene ese componente en el producto que está integrado, que se está exportando? Eso es lo más importante. Capítulo 4, artículo 4.2, origen de las mercancías. Se menciona que los capítulos del TMEC, un cuestionario por parte del productor, sin embargo, no nos queda claro ese punto. Ok. Cuestionario por parte del productor. Algunos proveedores no tendrán listo la certificación a tiempo. ¿Será posible aplicar de manera retroactiva? Sí. Sí se pueden aplicar de manera retroactiva las certificaciones, lo comenté. Tienen hasta un año posterior
para la devolución de esos aranceles que se pagaron por no tener una certificación o una solicitud de trato preferencial, arancelario preferencial. Se menciona en uno de los capítulos el tema de un cuestionario por parte del productor. No creo que no comenté sobre un cuestionario del productor, sino simplemente son los puntos importantes que se determinan para los puntos mínimos para poder determinar la certificación de origen. No es un cuestionario, sino simplemente el productor, él es el que va a determinar, porque él es el que va a investigar que la mercancía es originaria, por las mismas reglas de origen que vimos. Por eso es importante este punto, y lo voy a volver a repetir para poder contestar esta pregunta. El productor se tendrá que enfocar en determinar esta regla de origen. Si la mercancía es totalmente producida, obtenida o producida enteramente en un territorio de las partes. Si es producidamente en el territorio de una de las más partes, utilizando materiales no originales, siempre que la mercancía cumpla con los requisitos del anexo 4B. Este anexo 4B está ahí en el link que les compartí. Son las reglas de origen específicas por producto. Esto es lo que va a tener que trabajar el productor o el certificador que esté firmando la solicitud. Y contener, obviamente, documentos que amparen esto hasta por 5 años, en caso de alguna verificación. Y pues estos son los temas ya de producidas enteramente en territorio y el tema de los textiles, que viene parte del porcentaje de gramajes y el peso. 10% para prendas, para todo lo que son del 50 al 60, y para prendas de vestir, hasta en los productos elastoméricos, un 7% no podrá exceder del peso de la prenda. Productos elastoméricos. Entonces, ¿ahí cómo se va a definir? Pues tenemos que definir cuánto es el peso del hilaje de ese elastomérico y pues determinarlo en qué tanto trae la prenda, ¿no? Entonces, esas son ya formas muy específicas que se pueden determinar, y eso está en el capítulo 6 de textiles. Una más. Ok, esto está interesante. Nuestro producto, yo creo que con esto cerramos, nuestro producto solamente es fabricado en México. Todos los insumos usados son importados de muchos lugares del mundo. En este caso, ¿cómo funcionan los aranceles? Los aranceles, pues, tú estás importando mercancías de terceros países, obviamente a la entrada a México, si ese país no tenemos un trato arancelario preferencial con ese tercer país, tú estás pagando aranceles ya a la entrada a México de esos productos, al menos que estén desgravados o estén exentos con algún tratado. O hay muchas mercancías que están exentas. Por ejemplo, muchos electrónicos de Asia están exentos. No necesitas pagar. Ahora, chips, motores, todo ese tema. Ahora, ¿cómo vas a cumplir tú con tu beneficio preferencial si tú quieres exportar esos productos a Estados Unidos o Canadá? Pues vas a tener que determinar el valor. Obviamente vas a tener que determinar ese valor, esa integración de tus productos, el valor agregado que tú le das, si hay algún producto adicional que metas, o qué tanto valor agregado, qué tanta mano de obra implica. Ahí no se va a tener que determinar una denominación de origen basada en estas reglas, ¿no? En estas reglas. Entonces, tú vas a poder determinar aquí, o en el tema del sistema armonizado, tú vas a determinar en base a esto, aquí te dice, el valor del contenido regional de la mercancía determinada de conformidad con el artículo 4.5 no sea inferior al 60% bajo el método de valor de transacción, o no sea inferior al 50% bajo el método de costo. Tú vas a tener que determinar de tus productos y el valor de tu mercancía, ¿qué se determina? ¿Cuál es? Puedes determinar si es original, si cae como originario o no, para poder tú vender a Estados Unidos o Canadá y poder tú firmar una solicitud de trato preferencial como productor. Con esta cerramos. Si llegan otras más, con gusto se las podemos resolver. Si nos están mandando ahí, ya están registrados con sus correos electrónicos. Y
les haremos llegar las respuestas y les compartiremos, les podemos compartir ahí mismo a los participantes la presentación, obviamente los links que tengamos aquí para que nos solicitaron para revisar otros tratados comerciales, y más adelante igual estaremos informando qué viene, qué se publicó en el Diario Oficial el día de hoy en temas de reglas para los procedimientos de cómo se van a trabajar los pedimentos en México, referente a lo que se negoció, bueno, a lo que se estableció ayer en el Senado y se autorizó para la entrada en vigor el día de mañana del TEMEC. Les recuerdo que para el día de mañana ya el certificado NAFTA no tiene validez, por lo que tendrán que empezar a solicitar tratos preferenciales a sus proveedores con estos requisitos mínimos que se les presentaron. Si tienen ahorita una mercancía en frontera ya por importar con un tratado, con un certificado NAFTA, hay que cerrarla. Hay que cerrarla y hay que tratar de importarla el día de hoy para que no quede, pues mañana, para que no vaya a proceder algún arancel el día de mañana porque no vayan a tener una solicitud de verificación, porque no va a funcionar. Entonces, bueno, pueden llenar el formato y pasárselo a su productor, que se lo llene y que se lo firme, ¿no? Obviamente como exportador. Les dejo aquí. Quiero agradecerles a todos por su participación, por sus preguntas, y nos vemos en el próximo evento que podamos compartir nuevas reglas y nuevos cuestionamientos que se vienen en el tema de comercio exterior con el TEMEC, que seguramente van a venir en el tema de controversias, estoy seguro, que va a venir algún tema de tema automotriz, y en el tema de agrícola. Ahorita para beneficio ahorita de las agrícolas no hay tanta producción, se baja mucho en el verano, pero se tienen que empezar a preparar con el tema. Son mis recomendaciones, les agradezco, muy buen día, que la pasen muy bien, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.